Nos vamos a adentrar en la medicina estética regenerativa. La regeneración y la estimulación de colágeno son dos variables que están en pleno auge cuando hablamos del ámbito de la medicina estética. Y que va a ser probablemente la medicina del futuro. Regeneración y estimulación del colágeno van a ser dos variables clave que además han resonado mucho, lo llevamos viendo en especial estos 2 últimos años. Que la sociedad que vive ahora va a vivir muchos más años. Los niños que nacen ahora probablemente tendrán la capacidad de supervivencia alrededor de 100 o 110 años, según los estudios que tenemos ahora. Claro, si tenemos en cuenta un dato que nos dan siempre, que es a partir de los 25 años la producción de colágeno empieza a disminuir. Hombre, de los 25, por ejemplo, a los 80 años hay una distancia, pero es que si alargamos todavía más esa distancia, efectivamente algo tenemos que empezar a hacer si queremos mantener el colágeno en óptimas condiciones, al menos durante más años, ¿no? La medicina bioregenerativa, la verdad es que es una medicina que podemos empezar a aplicarla a partir de los 30 años, porque tendría todo el sentido de desarrollar una estrategia a partir de los 30. ¿Cómo ayuda el colágeno a que nos dé pues eso, esa estructura, ¿no?, en la piel? ¿Cómo ayuda además la medicina regenerativa a fortalecer ese colágeno? La juventud no tiene edad. Con esta frase célebre de Pablo Picasso intentamos romper los moldes, o más bien los límites que nos impone la edad, la biología, porque nosotros realmente podemos ser y sentirnos jóvenes a cualquier edad y en cualquier etapa. En este segundo capítulo de nuestra ya segunda temporada nos vamos a adentrar en la medicina estética regenerativa. La regeneración y la estimulación de colágeno son dos variables que están en pleno auge cuando hablamos del ámbito de la medicina estética. Y de ello vamos a hablar hoy con la doctora Anna Svetlana Babensova, que es especialista en medicina estética en el Instituto Médico Láser. Si es la primera vez que nos escuchas, me presento. Yo soy Marta Isern, soy periodista especializada en economía y cosmética y esto es El fin de la belleza, un podcast en el que hablamos de la belleza desde otro punto de vista y que está patrocinado por Sinclair. Sinclair es una compañía líder en el campo de la medicina estética, fundada en 1971, que está presente en más de 50 países. Y hoy Sinclair destaca por su compromiso en ofrecer seguridad y también calidad a sus clientes a través de productos innovadores y duraderos. Bien, vamos a hablar, como decimos, de medicina estética regenerativa. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Buenos días, Marta. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias a Sinclair por darme esta oportunidad de hablar sobre la medicina regenerativa que está en auge, como bien has dicho, y que va a ser probablemente la medicina del futuro. La medicina del futuro. Bueno, ya nos quedamos con este primer titular. Vamos a ahondar un poquito más en detalles porque efectivamente vamos a hablar de esta rama de la medicina estética con esa categoría, ¿no?, con ese calificativo de regenerativa. Y en concreto, claro, nos vamos a centrar porque la medicina regenerativa es un campo muy amplio. Aquí vamos a concretarlo más en la parte estética, que busca mejorar, por tanto, la apariencia y la salud de la piel a partes iguales. No podemos hablar de una piel bonita si no está sana y, de hecho, lo hemos querido también recalcar en episodios anteriores. Y vamos a hablar, por supuesto, de esa estimulación de los procesos biológicos naturales del cuerpo en vez de solo camuflar, ¿no?, o corregir los signos del envejecimiento. Regeneración y estimulación del colágeno van a ser dos variables clave que además han resonado mucho, lo llevamos viendo en especial estos 2 últimos años, así que te voy a pedir, Ana, que en primer lugar aterricemos un poco los conceptos, ¿no? ¿En qué se basa, a grandes rasgos, la medicina estética regenerativa? Vamos a ver, para explicar qué es lo que es medicina regenerativa y por qué estamos hablando de ella, hay que entender que la sociedad que vive ahora va a vivir muchos más años. Los niños que nacen ahora probablemente tendrán la capacidad de supervivencia alrededor de 100 o 110 años, según los estudios que tenemos ahora. Mi generación probablemente vivirá con muy buena calidad de vida hasta los 86 años y las generaciones futuras van a vivir mucho más. Teniendo esto en cuenta, es lógico que queremos vivir más y mejor. Y cuando queremos vivir más y mejor, entendemos que
por mejor, que queremos vernos más guapos y más bellos. Y para esta finalidad nos puede ayudar medicina bioregenerativa porque nos puede permitir vivir con menos arrugas, con mejor calidad de la piel y nos puede ayudar que nuestro reflejo en el espejo todas las mañanas nos sea de agrado y nos module el día. Cuando nos vemos por la mañana y decimos qué guapos estamos, el día ya empieza con un buen pie. Además hay una cosa importante, hablabas de cómo poco a poco se va a ir alargando todavía más la esperanza de vida, ¿no? La edad media. Claro, si tenemos en cuenta un dato que nos dan siempre, que es a partir de los 25 años la producción de colágeno empieza a disminuir, hombre, de los 25, por ejemplo, a los 80 años hay una distancia, pero es que si alargamos todavía más esa distancia, efectivamente algo tenemos que empezar a hacer si queremos mantener el colágeno en óptimas condiciones al menos durante más años, ¿no? ¿En qué consisten los tratamientos de medicina estética regenerativa? Tratamientos de medicina estética regenerativa consisten en regenerar nuestras células. Y si estamos hablando de la parte que más nos preocupa, que es la piel, porque yo soy médico estético y trabajo en ML Clinic, la piel pues tiene diferentes capas que viendo desde la superficie hacia adentro tenemos la piel, tenemos los huesos, tenemos en las capas intermedias que son las estructuras grasas y las estructuras tipo músculos. A lo largo de los últimos 20 años hemos avanzado muchísimo en el entendimiento que es el envejecimiento. Y sí que lo que tú has dicho es bien cierto, que lo que es el crecimiento del ser humano termina aproximadamente a los 25-27 años. Es cierto que a partir de los 30 años empezamos a producir menos colágeno, a partir de la siguiente década, que es la década de los 40, producimos menos moléculas de colágeno y son moléculas menos eficaces, y a partir de los 50 tenemos ya el factor de que las células, que son fibroblastos, que son los que producen colágeno, también empiezan a ser más cenecientes, más viejos, y tenemos menos células. Así que la medicina bioregenerativa, la verdad es que es una medicina que podemos empezar a aplicarla a partir de los 30 años, porque tendría todo el sentido de desarrollar una estrategia a partir de los 30 hasta, supongamos que son 80 y tantos, en estos 50 años, que son medio siglo, desarrollar unas estrategias para llegar mejor siendo más guapos y más jóvenes, obviamente. Pero uno de los, uno de los caminos por los cuales también hemos ido avanzando es que entendemos mucho mejor cuál es la anatomía de envejecimiento. Entendemos muy bien cómo se van produciendo los procesos de reposicionamiento de los tejidos que nos dan turgencia y nos dan volumen, y también hemos ido desarrollando mucho lo que son los tratamientos que podemos aplicar para que estos cambios anatómicos podrían ser más compensados. Y en este caso nos ayuda la tecnología y nos ayuda también la innovación de los laboratorios como Sinclair en lo que son los productos o las tecnologías que nos pueden ayudar a formar este colágeno y a estimular las células para que envejezcan menos. Enseguida entraremos precisamente ¿no? en la parte más tecnológica de los tratamientos, pero antes, simplemente por no darlo por hecho, me gustaría que habláramos de la importancia del colágeno, ¿no? en nuestra piel, porque siempre hablamos de él como, bueno, eso que nos da una estructura, un sostén, ¿no? para mantener pues esa elasticidad, esa firmeza. Entonces, ¿cómo ayuda el colágeno a que nos dé pues eso, esa estructura, ¿no? en la piel? ¿Cómo ayuda además la medicina regenerativa a fortalecer ese colágeno? El ser humano tiene diferentes tipos de colágeno y nuestra piel tiene dos tipos de colágeno importantes, que son un tipo de colágeno que está en la unión dermoepidérmica, que es colágeno de anclaje, y luego en las capas más profundas, que es dermis, existen también colágenos que nos dan pilares y sostén, que es colágeno tipo 1 y tipo 3, que es como principalmente del que estamos hablando, de los que estamos hablando cuando estamos deseando inducir esta malla de colágeno nuevo y rígido para que nuestra piel siga siendo firme.
En estos casos, nosotros tenemos diferentes sustancias que podemos inyectar para incidir en la formación de colágeno tipo 1 y tipo 2, que son colágeno de estructura que está en las capas más profundas de la dermis. Y también podríamos hablar sobre lo que son las tecnologías que están basadas en las energías altas, que a través de su acción térmica inducen diferentes procesos biológicos en nuestra piel que también están encaminados para este fin. Claro, y ahí pasamos a la pregunta patrocinada por Sinclair. Claro, en los últimos años, insistimos, ¿no? Hemos oído hablar mucho sobre la importancia del colágeno y su estimulación. Se empieza a hablar mucho de la estimulación de colágeno como un tratamiento clave también para mantener esa salud y prolongar, por tanto, también durante más tiempo la firmeza de nuestra piel. ¿Cuáles serían, por tanto, para conseguir esa piel firme, rejuvenecida, las tecnologías más avanzadas que tenemos en este momento para lograrlo de una forma eficaz y, por supuesto, con un resultado lo más natural posible? Bueno, precisamente Sinclair tiene... es un laboratorio que permite trabajar en dos campos que pueden ser paralelos o pueden entrecruzarse en algún momento de la vida. Sinclair tiene inductores de colágeno, que sería ácido poliláctico de diferentes pesos, de diferentes fórmulas, y lo que tiene también es policaprolactona. También Sinclair nos puede ayudar en el camino de la tecnología, que está basada en fuentes de calor, que nos ayuda también a inducir formación de colágeno a través de energía que se transforma en una energía térmica, y esta energía térmica estimula nuestras células para fabricar el colágeno y también desnaturaliza el colágeno que está en nuestra piel para, a través de este camino, estimular el colágeno nuevo. Es decir, esas serían como las dos soluciones ahora mismo más innovadoras, ¿no? El estimulador de colágeno con ácido poliláctico y este ya me va a costar más, el estimulador de colágeno con policaprolactona. Es que claro, lo has dicho tan rápido. Es un nombre muy técnico, pero lo tenemos muy aprendido, que lo usamos mucho. Y aunque nos has explicado un poco en qué consisten cada uno, ¿cuáles serían, para que también lo entienda un poquito mejor la gente que nos puede estar escuchando, cuáles serían las principales diferencias entre uno y otro para quien ahora diga, oye, yo quiero pues efectivamente realizar un tratamiento para estimular colágeno? ¿En qué caso se recomendaría uno u otro? Vamos a ver, en uno de los campos en los que hemos avanzado últimamente en la comunicación, porque gracias a tu labor, en los últimos 2 años, los pacientes o clientes o la sociedad en general tienen conocimiento de que existen los productos como inductores de colágeno, que tengo que decirte que son novedosos para el oyente, pero no son novedosos para el médico, porque el ácido poliláctico es un producto que nosotros usamos desde hace aproximadamente 25 años, y la policaprolactona es un producto que se lleva usándose los últimos 15, si no me equivoco, si no Sinclair nos corrige. Yo de hecho me acuerdo perfectamente de la presentación de policaprolactona que fue en el Colegio de los Médicos, en una aula muy grande, muy bonita, y veníamos muchos, y lo presentaron dos doctoras, dos compañeras que hablaban sobre su experiencia, que en aquel momento ya acumulaban una experiencia de alrededor de 2 años, y parecía un producto que prometía, pero bueno, pues faltaba un poco el manejo del producto en la propia clínica y pues de todos los asistentes que había. Y es uno de los productos que a mí no me ha defraudado, porque yo como médico busco un tratamiento seguro de cara a la paciente, y busco un producto que tenga predictividad, es decir, yo quiero saber el comportamiento de este producto dentro de la piel, porque es cierto que a muchos pacientes cuando vienen a la consulta les da un poco de miedo inyectarse algo. Nosotros tenemos 2 caminos para poder inducir formación de colágeno, precisamente porque en la sociedad todavía existe un poco de miedo sobre los tratamientos que nos podemos inyectar o sobre los productos que se inyectan. Entonces, para mí, Sinclair y policaprolactona cubre todas las necesidades que yo buscaría, precisamente porque
Se puede usar en cualquier perfil de la paciente, 30, 40, 50, y es un producto que es totalmente predecible. Sabemos su comportamiento, sabemos cómo se actúa, sabemos qué es lo que va a pasar a la paciente después, y cuando nosotros orientamos a la paciente explicando qué fases va a atravesar, la paciente se siente muy segura y se anima a seguir con el tratamiento. Lo único que necesita un poco de paciencia, porque hay que acordarse de que los inductores de colágeno no son tratamientos inmediatos. La formación de colágeno requiere un proceso, suelen ser 90 días aproximadamente, y está muy relacionado, el resultado está muy relacionado con la técnica que realiza el médico y con la cantidad de producto que se inyecta, sin olvidarnos del estado basal en el que viene la paciente. Claro. Ya que mencionas el hecho de que es un tratamiento progresivo, esto es importante también recalcarlo, ¿qué puede esperar un paciente durante y después de un tratamiento así? Es decir, entendemos por tanto que los resultados inmediatos no los vamos a ver, sino que va a ser algo progresivo, nos decías más o menos una media de 90 días, ¿no? Aproximadamente. Si estamos hablando de dos tipos de inductores de colágeno, que sería el ácido poliláctico y policaprolactona, los tratamientos con estos dos productos son un poco diferentes. Yo en mi consulta, normalmente el ácido poliláctico lo suelo usar para las pacientes que vienen en un estado basal con bastante pérdida de volumen y con una laxitud de la piel más o menos grado moderado severo. ¿Eso qué significa, perdón? Esto significa que en mi consulta aterriza una paciente alrededor de 60 años y me pregunta por un tratamiento que sea muy eficaz y bastante rápido. Y para mí, pues el recurso de elección sería el ácido poliláctico, que cierto es que a veces necesitamos repetir el tratamiento, más o menos en un plazo de un par de meses. Hay que volver a reponer la sustancia para que vaya actuando más y más tenga mayor potencial. Y policaprolactona la suelo usar más en el grupo entre 30 y 50, porque son los grupos que ahora tienen mayor conciencia de que el futuro que nos espera es un futuro con mucha progresión en la edad y prefieren empezar a tratarse antes. Es cierto que en determinadas franjas de edad, 30, 40 años, dentro de la que me incluyo, tenemos ya interiorizada la importancia de la prevención. Al final estamos recibiendo también mucho bombardeo informativo, ahora que está tan en auge y tan de relieve la importancia de cuidarse, de prevenir. ¿Dirías que este tipo de tratamientos es mejor dentro de la importancia de esa prevención, que los empecemos cuanto antes, siempre dentro de una franja de edad lógica, o es algo que podamos hacer realmente a cualquier tipo de edad o década en la que nos encontremos? La P de prevención quiere decirnos que cuando antes empezamos mejor, pero aquí es importante saber cuáles son factores de tu salud, cuáles son los factores de tu estilo de vida y qué es lo que más te preocupa. Yo diría que quizás a los 30 años nos puede preocupar más la calidad de la piel, y a partir de los quizás 35, que es cuando la media de las mujeres ahora empieza a tener a los hijos, podemos hablar también de prevención realizando tratamientos corporales, no solamente tratamientos faciales. La ventaja de ácido poliláctico consiste en que tenemos fórmulas específicas para lo que son tratamientos faciales y tratamientos corporales. Sinclair tiene diferentes fórmulas de ácido poliláctico que nos pueden ayudar a tratar zonas como brazos, abdomen, glúteos, que es una zona de las estrellas entre la población de 30 ahora, sin que lleguemos a ser madres todavía, porque la sociedad cada vez tiene unos estándares o unos cánones de belleza que marcan necesidad de ocuparse o preocuparse de determinadas zonas corporales o determinadas zonas faciales. En la cara, por ejemplo, hemos pasado de cánones de belleza de los labios muy vertidos y quizás muy exuberantes a marcar una naturalidad y una estética resaltando lo que es bello en tus labios, pero bueno, pues no exagerarse con
con el volumen. Por tanto, cuando hablamos de este tipo de medicina estética regenerativa, no solo nos estamos centrando en el rostro, sino también en el cuerpo, ¿no? Entendemos, por tanto, que va a depender un poco de la casuística de cada persona, de sus hábitos y de su edad, el determinar si es más óptimo a lo mejor realizar un tratamiento corporal o uno de rostro o ambos. Bueno, esto sería la idea. No nos vamos a olvidar de que el envejecimiento se produce en la piel de la cara y en la piel del cuerpo. Es que a veces se nos olvida el cuerpo. Efectivamente. De ahí que el primer capítulo de esta segunda temporada también lo dedicáramos al cuerpo. El ser humano es bello y el ser humano es bello en su esencia generalizada. Entonces, si tratamos la piel de la cara, hay que tratar también la piel del cuerpo. Y no nos podemos olvidar de buena alimentación, de un poco de ejercicio y del estilo de vida saludable, porque son factores epigenéticos que nos permiten envejecer mejor. Claro, vamos a hablar también de los factores que influyen dentro también de la efectividad de estos tratamientos, ¿no? Edad, tipo de piel, hábitos que tengamos, ¿cómo todo esto puede influir? Sabemos cómo envejecemos y el proceso de envejecimiento es común para todos, para ti y para mí. Envejecemos con las mismas premisas, pero nuestros cuerpos son distintos, nuestra genética es diferente y lo que es envejecimiento intrínseco es muy particular. Envejecemos en función de la carga genética que hemos heredado de nuestros padres y tenemos una ventana que nos abre el futuro, que son los factores epigenéticos que se han descubierto, que son varios. Entre ellos tenemos lo que es la práctica del deporte, la alimentación saludable, no exponernos a los factores medioambientales como sol o viento o climas de muy baja temperatura. Y también tendríamos lo que es fumar, lo que sería no consumo de alcohol y lo que sería evitar o al menos poder moderar el estrés que nos supone vivir en el siglo XXI. Y también tendríamos entre estos factores el factor del sueño. Es importante entender que nuestro cuerpo repara mientras estamos durmiendo, se bajan los niveles de cortisol y todos nuestros sistemas, las células, reparan. Entonces, estos factores, si los cuidamos bien, entre estos factores podemos añadir también medicina estética, nos ayudan a envejecer de manera más saludable y más bella. Por tanto, también estos factores ya no solo que puedan afectar al curso de nuestro envejecimiento natural de la piel, exacto, sino que además también pueden perjudicar, si nos hemos realizado un tratamiento estético, pueden perjudicar su mantenimiento y evolución, ¿no? De nada nos sirve aplicar un tratamiento médico estético si luego no nos vamos a portar bien, entiendo. Si estamos intentando inducir colágeno y no comemos bien o tenemos algún tipo de trastorno de alimentación y no consumimos suficientes minerales, vitaminas, oligoelementos y proteínas, obviamente la efectividad de nuestro tratamiento va a ser mucho menor de lo que podría haber sido. Por eso recalco, ¿no?, la importancia de que nosotros también tengamos cuidarse. Esa educación de base de cuidarnos, porque, insisto, ¿no?, hablamos de belleza, pero es que hablamos de salud como base para esa belleza. En cuanto a la personalización del tratamiento, hablabas, ¿no?, todos tenemos un código genético, todos tenemos, por tanto, una casuística diferente dentro de las características de nuestra piel, de cómo va a envejecer y nuestros hábitos. ¿Cómo decides, por tanto, cuál es el mejor enfoque para cada paciente, teniendo en cuenta, pues eso, su historia clínica, estilo de vida, preocupaciones estéticas? Yo separaría un poco el enfoque según la década, teniendo en cuenta que el tratamiento o pues el enfoque de medicina estética tiene que ser también preventivo y predictivo. Dividiría pues en distintas décadas, década de 30, década de 40 y década de los 50, que es quizás la inmensa mayoría de nuestra consulta. Es cierto que en la consulta tenemos pacientes alrededor de 70, que es muy inspirador ver a estas pacientes en la consulta, porque entiendes que hay vida más allá de la jubilación. Sí. Y si mantenemos nuestra salud, obviamente nos interesa seguir siendo guapas. En la época de 30 podríamos usar los inductores de colágeno tipo policaprolactona y quizás algún tipo de algún tipo de tratamiento para hidratar nuestra piel. En la época de los 40 necesitaríamos ya un aporte mayor, podríamos seguir
seguir usando inductores de colágeno. Podríamos también añadir algún láser para paliar lo que son manchitas o patología vascular que puede aparecer en las capas más superficiales de nuestra piel. Y a partir de los 50 ya tendremos que ir a algo más potente. Usaríamos mayor cantidad de los inductores de colágeno. Podemos tratar también con las fuentes lumínicas o fuentes de calor que nos permiten también integrar esta molécula de colágeno, y también quizás podríamos hablar sobre un tratamiento corporal más potente. A los 40 todavía no estamos teniendo la menopausia, a los 50 ya las mujeres entramos en la etapa de la menopausia, cuando nos interesa producir mayor cantidad de elastina y mayor cantidad de colágeno, y ahí es donde entra otra vez el poliláctico para el cuerpo. Funciona muy bien para lo que son la flacidez en los brazos o la flacidez en la cara interna, que probablemente nos preocupa más. Desde luego, la flacidez yo creo que es una de las consultas más destacadas, tanto por la parte de medicina estética como muchas veces por la parte cosmética, ¿no? Cuando la gente quiere algo, siempre suele ser algo que mejore la firmeza de mi piel, ¿no? Es una de las preocupaciones principales. Dentro de estos tratamientos de medicina estética, ¿existen limitaciones? ¿Hay situaciones o condiciones en la piel en las que no serían recomendables? Siempre cuando un paciente entra por la puerta, cuando tú eres médico, le vas a hacer una historia clínica que te va a permitir descartar los posibles efectos secundarios y elegir mejor el tratamiento. Cuando estamos hablando de los inductores de colágeno, uno de los principales motivos por los cuales podríamos descartar esta técnica serían o producto o medicaciones que son anticoagulantes, porque estos productos se inyectan, y también habría que ver si tenemos o no alguna enfermedad autoinmune, que al ser productos que se inyectan y que son un poco externos a nuestro cuerpo, pues habría que ver si están compensados o no, en qué fase de enfermedad cursa la paciente. ¿Qué papel juega la combinación de los tratamientos? Hemos hablado mucho ahora de los inductores de colágeno, pero antes, por ejemplo, también mencionabas la posibilidad de, a lo mejor, utilizar algún tipo de láser para mejorar lo que es la superficie de la piel, esas posibles manchitas. Dentro de la medicina regenerativa, ¿cómo funciona esa sinergia? La sinergia siempre es importante, precisamente porque nos permite conseguir un mayor efecto y de esta manera cumplir con las expectativas de nuestras pacientes. Hay que tener en cuenta que nuestras pacientes son muy exigentes. Nuestras pacientes viven una vida intensa, tienen muy poco tiempo y en poco tiempo buscan un resultado muy ambicioso. Y para cumplir con este resultado, actuamos de diferente manera. Usamos inductores de colágeno y a través de fuentes de calor podemos fomentar el resultado de la contracción de colágeno que hemos producido. La buena alternativa sería un tratamiento de inducción de colágeno para formar estas fibras nuevas, y luego a posteriori, dejando pasar un par de meses, se podría aplicar cualquier fuente de energía para contraer esta malla recién inducida para tener mejor efecto. La medicina estética regenerativa, lo decíamos al principio, ahora mismo está viviendo un momento de auge, podríamos definirlo así, y también está redefiniendo el concepto de belleza. Luego hablaremos un poco de tu concepto de belleza, aprovechando el nombre de nuestro podcast, pero ¿crees que la medicina estética regenerativa podría llegar a sustituir por completo los tratamientos estéticos tradicionales? Bueno, si estamos hablando de tratamientos estéticos tradicionales, creo que tú te refieres más a los neuromodeladores y los fillers que se conocía, la población que accede a nuestro tipo de servicio conocía mejor. En el sentido de la medicina bioregenerativa, ahora vosotras que sois divulgadoras, participáis mucho más en la comunicación, os ayudáis mucho más en la comunicación, porque los médicos comunicamos más a nivel de la consulta. Cierto es que ahora hay muchos médicos que son instagramer. Y es necesario también que estén presentes. Por supuesto, claro. Digamos que
lo que son los tratamientos tradicionales siguen formando parte de nuestra consulta y siguen formando parte de un tratamiento eficaz, seguro y que puede cumplir muchas expectativas. Lo único que la medicina regeneradora es una medicina de sostén. Ujú. Si estamos hablando de nuestra cara como una casa o como este plató, podríamos hablar que inductores de colágeno forman parte de las paredes y el suelo. Y lo que son neuromoduladores, fillers y el ácido hialurónico podría ser decoración, las sillas, cámaras, cofres, Ujú. la mesa y las sillas. Entonces, siguen siendo importantes, pero lo que nos está sucediendo ahora, que probablemente será la siguiente pregunta, es un poco por el abuso o mala utilización de los productos que son buenos, Ujú. pero en las manos que quizás no tienen un criterio de De la o una simetría. filosofía de lo que es la belleza, Ujú. pueden dar estas imágenes un poco grotescas y un poco vulgares que ahora mismo la sociedad no acepta muy bien. Ujú. Sí, efectivamente ahora además vivimos una época de la democratización de la medicina estética, en el sentido de que teníamos la percepción de que décadas atrás era algo, bueno, que se realizaban las celebrities, ¿no? Y hablábamos sobre todo de esos grandes actores de Hollywood, etcétera, y era como, bueno, parecía algo más inalcanzable, pero ahora estamos viendo que realmente es algo que se realiza todo el mundo y a lo mejor alguien no te dice que se ha hecho algo y ya se ha hecho algo, ¿no? Claro, cuando nos llama la atención es cuando, bueno, hay un exceso o ha habido un criterio ineficaz a la hora de hablar de esa armonía, de esas proporciones, de esa simetría facial, de lo que puede ser más adecuado o no en cada rostro. Claro, en ese sentido, ¿cómo ves tú que ha ido cambiando la percepción de los pacientes, ¿no? Respecto a estos tratamientos estéticos tradicionales, fillers, láseres y bueno, la percepción de la medicina estética en general? Vivimos un momento muy interesante porque a lo largo de los últimos 20 años, que es, por ejemplo, los que yo ejerzo la medicina estética, hemos vivido diferentes fases y cierto es que ahora la sociedad busca más naturalidad. Me gusta mucho la palabra democratización porque yo la empleo mucho. Y es cierto que hemos pasado de ser la medicina estética de lujo, que sigue siendo probablemente una medicina no tan de lujo, pero hay que entender a dónde la vas a realizar. Ujú. No hay que ir a los sitios que no son legales. Esto es importante. La medicina es medicina y es una medicina que debe cumplir ciertos niveles de seguridad. Eso es importante. Y también vemos que cada vez más nuestro público va buscando efectos más naturales. Lo que busca es un proceso dinámico, una belleza natural. Y los médicos también cada vez más intentamos educar a nuestros pacientes en el modelo de resaltar la belleza que tenemos y no cambiar nuestros rasgos si no es estrictamente necesario. Ujú. Me ha gustado también este uso de palabra educar, porque creo que nosotros mismos tenemos que también hacer esa labor de reeducar el ojo, sobre todo cuando vemos que hay a lo mejor una tendencia estética de moda y tenemos que entender que a lo mejor esa tendencia estética de moda es una tendencia que va a pasar, las modas van y vienen, y que quizás no sea lo más adecuado para nuestro rostro y nuestras características faciales. Entonces también tenemos que hacer esa labor de educar también nuestro ojo para decir, tengo que diferenciar lo que a una persona le puede quedar bien y lo que también puede ser simplemente tendencia de hoy, pero que mañana ya no sea. Creo que tenemos que dejar de hablar a lo mejor de modas y tendencias en el ámbito de la medicina estética y abogar por esa personalización para cada uno, ¿no? ¿Cómo ves dentro de toda esta conversación el futuro de la medicina estética en sí? Bueno, el futuro de medicina estética es un futuro con grandes esperanzas porque es una medicina preventiva, es una medicina predictiva, es una medicina positiva porque al fin y al cabo el efecto de la paciente, el resultado de los tratamientos a las pacientes las tiene que gustar. La paciente o el paciente tiene que saber cómo envejece y cómo podemos paliar este proceso y es participativa. Y también es una medicina de prevención porque tenemos
tenemos ahora industria que nos ayuda en el desarrollo de estas estrategias que nos permiten asegurarnos la belleza a los 80 y tanto. Son 5 Ps. Son 5 Ps, efectivamente. Me gusta mucho aplicar este concepto porque medicina estética es una medicina y es aplicable para cualquier gremio de médicos porque forma parte de la esencia de lo que ejercemos. Y ya para acabar, el podcast se llama El fin de la belleza. Para ti, ¿cuál es el fin, entendido como final o como finalidad de la belleza? Bueno, espero que la belleza no tenga fin, porque vivimos los momentos muy interesantes. Hemos entendido mucho cómo envejecemos. Vosotras nos ayudáis mucho también a divulgar este conocimiento a nuestros pacientes. Y la finalidad de la belleza es levantarte por la mañana. Cuando tú te ves en el espejo, te ves guapo, empiezas el día con una buena taza de café y con una buena imagen de tu rostro reflejada en tu retina. Y si empiezas el día bien, pues luego probablemente todo lo que te vas a tener que afrontar a lo largo del día también vas a hacerlo con positividad, con un buen ánimo y siendo muy resolutivo. Mira, qué buen cierre, además tan positivo, porque efectivamente la actitud hace mucho de cara a cómo abordamos el día y todos los retos que tenemos por delante a nivel vital. Así que Ana Babensova, desde IML Clinic, doctora, antiguo Instituto Médico Láser, muchísimas gracias por habernos acompañado, por toda esta sabiduría, y nos quedamos sobre todo dentro de la medicina estética con esas 5 Ps, entre ellas la prevención, que hoy la hemos remarcado mucho, que hemos hecho especial énfasis para en todo momento tener esa idea en mente, ¿no? De cómo la belleza es salud y de cómo también la salud es prevención. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Muchas gracias a Sinclair por este espacio tan acogedor. Muchas gracias. Y nada, pues nosotros volveremos con el próximo capítulo. No vamos a desvelar todavía la temática, pero desde luego hemos empezado con mucha fuerza esta segunda temporada. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis, a todos los que nos estéis escuchando, Spotify, iVoox, Apple, Amazon, estamos en todas las plataformas y también, en vídeo, también en Spotify, pero también nos podéis ver en YouTube. Así que acompañadnos.